grabar en la nube, ¿no? Que quede constancia. Y bueno, pues vamos a comenzar, hermanos, esta travesía en el Señor. Vamos a comenzar entonces con las ordenanzas cristianas. Ya habíamos visto la semana pasada que la ordenanza dentro de la iglesia cristiana hay dos. Una es, que era el bautismo, y la otra es la cena del Señor, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Que vamos a ver en esta noche. Y bueno, aquí habíamos hablado acerca de una ordenanza. Esto viene en las hojas del bautismo. Tal vez ustedes la tienen guardada, pero no se preocupe, solamente vamos a tomar esto como un contexto, ¿verdad? Entonces, se deriva de la palabra que viene del latín, que se dice que fue ordenado o que fue mandado. Y esas ordenanzas, entonces, son señales visibles de lo que sucede en nuestro interior, de las cuestiones que no se pueden ver, de la gracia invisible, ¿no? Entonces son símbolos externos de lo que Dios hizo en nuestro corazón. Y en estas, bueno, son ordenanzas que el Señor ha puesto en en la ordenanza que nosotros hagamos como hijos del Señor, ¿no? Entonces, vamos a hablar la cena del Señor. Y la cena del Señor puede ser definida como un acto distintivo de la adoración cristiana instituida por el Señor Jesús en la víspera de su muerte expiatoria. Y esto es lo que vamos a ir viendo y descubriendo. Sabemos que este pasaje que hablábamos de Corintios tiene una porción referente cuando él se encuentra en lo que conocemos como la última cena, cuando está con sus discípulos, ¿no? Previo a su muerte expiatoria. Entonces tenemos que entender de dónde y por qué se instituye la cena del Señor. De tal manera entonces que les pido que podamos abrir nuestras Biblias en este pasaje, Éxodo capítulo 12, versículos 3 hasta el 14. De ahí es donde vamos a partir en esta noche, ¿no? Esto sí hay que buscarlo porque no viene en su material, es algo que le puso, bueno, lo vamos a complementar con esto. Y bueno, si alguien tan amablemente nos quiere ayudar a leer, pues se lo agradeceríamos con todo la gratitud de que lo pueda hacer. Éxodo 12 del 3 14. Al 14. Del 3 al 14, ¿verdad? El 12. Sí, por favor. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio. Lo tengo en nueva traducción viviente, ¿no importa? Sí, hermano, no importa, le seguimos. Ok. Un cabrito para hacer un sacrificio. Un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra, de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados, y en la parte superior del marco de la puerta de la casa, donde comen el animal, esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos. Lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor, pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Gracias, hermano.
Fíjense cómo vamos a ubicarnos en el contexto por qué leímos esta porción. Vemos que en capítulos anteriores el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto o estaban esperando salir de Egipto. Dios le dice a Moisés que vaya con el gobernador, el faraón, y le dice, bueno, tú dile, y entonces dile que vas a salir. Y vemos que en repetidas ocasiones no pasa esto. Y entonces vemos cómo pasa una plaga y bueno, no sucede y no, y les dice que sí y luego a fin de cuentas dice que endurece su corazón el faraón y entonces no pueden salir. Y hasta que llega esta parte del capítulo 11 donde dice que es anunciada la muerte de los primogénitos. Entonces dice que todos los primogénitos tenían que morir, pero dice la escritura que Dios les dice al pueblo de Dios, bueno, todos los hijos del pueblo de Israel, ellos no va a pasar de largo el ángel de muerte. Y dice, ¿y cómo lo vas a ver? Bueno, tienen que hacer esta ceremonia, ¿no? De matar este cabrito y de poner la señal de sangre en los dinteles, ¿va? Así es, en la parte de arriba, en los marcos, para saber que ese es el pueblo mío, esos son sus hijos, y entonces va a pasar de largo. Y dice entonces cómo se va a celebrar, cómo se va a llevar a cabo esta fiesta, que a fin de cuentas aquí es donde comienza la Pascua, donde posteriormente esta celebración se está llevando, ¿verdad? Lo hacen cada vez que se repite este mes, ¿no? Este mes del Nisan, ¿no? Bueno, cada año, cada 6 meses se hacía esta ceremonia, recordando cómo el pueblo de Dios entonces salía de ahí de Egipto. Y vemos, hermanos, que realmente la Pascua viene de un vocablo hebreo que es Peshach y significa pasar por alto o encima o preservar. Y algunos lo traducen hasta mostrar misericordia. De tal manera entonces que cuando se celebra la Pascua, la gente o el pueblo de Dios está diciendo, bueno, nos acordamos de cómo se pasó por alto, o sea, el ángel de la muerte se siguió de frente y no pasó por nuestra casa, cómo preservó nuestra vida o cómo mostró misericordia hacia nosotros como su pueblo. Eso, hermanos, tiene algo muy importante porque sin duda vemos cómo el elemento principal de la Pascua dice que fue un cordero y este cordero dice que lo comieron, ¿verdad? Y estaba asociada entonces también con esos panes sin levadura. Estos son los elementos que ya en el Nuevo Testamento vemos en la cena del Señor, tanto la cuestión de la sangre, porque era lo que estamos viendo, bueno, bien tiene que ver el elemento de la sangre del cordero y los panes sin levadura. Y entonces dice que esto significaba entonces esa liberación de Egipto. ¿Ve? Los estaba liberando de esa prisión, los estaba liberando de ser esclavos, de esa esclavitud que estaban viviendo en Egipto. Y eso, hermanos, es importante porque eso es algo muy importante en la historia del pueblo hebreo. Y hermanos, aun cuando todo primogénito del pueblo egipcio murió, Dios pasó por alto a las casas de los hebreos. Y esto, hermanos, sin duda que fue un gran significado. De tal manera, hermanos, que para nosotros es muy importante, porque ahí entonces nosotros podemos empezar a ver y enfocarnos, y me quiero enfocar un poquito aquí hacia la esclavitud y hacia salir de nuestros Egiptos. Yo no sé, hermano, cuál ha sido nuestra esclavitud, pero cuando celebramos la cena del Señor, vamos a ver que eso también tiene que ver mucho en nuestra condición espiritual, salir de nuestro Egipto o que nos sacaron, el Señor nos sacó del Egipto, ¿verdad? Y por eso entonces vamos a ver algunos aspectos que podemos apreciar ahora en esa porción de Primera de Corintios. Aquí dice a partir del versículo 23, pero vámonos a partir del capítulo 17, digo del versículo 17. Les pido por favor que podamos leer esa porción de la palabra. Ahora les pido que nos vayamos hasta primera carta a los Corintios del capítulo 11 del versículo 17 en adelante, ¿verdad? Vamos a leer hasta el 20, bueno, vamos a leer del 17 hasta el 26.
A ver si no es muy extenso para no aburrirnos, pero así lo vamos a hacer. Si alguien nos quiere ayudar con la lectura, se lo agradecería mucho. Yo, hermano. Sí, hermana, adelante, por favor. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 en adelante. Pero, bueno, abusos en la cena del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. ¿Hasta qué versículo me dijo, hermano? ¿Hasta qué versículo me dijo? Hasta el 26, Okay. por favor. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, hermana. Fíjense cómo nos va llevando de la mano este pasaje y tengamos en cuenta lo que nos acaba de leer nuestra hermana, porque vamos a ir contestando algunas cuestiones. ¿Hay alguna duda, hermanos, referente al contexto de la Pascua? Si nos ubicamos en tiempo y espacio, a lo mejor creo que nos puede quedar a lo mejor el panorama en algo claro, o hay que aclarar algo más al respecto, hermanos, antes de seguir avanzando. Todo bien, hermano Edwin. Vamos bien, bueno, entonces, si entendemos el contexto, que ellos querían salir de Egipto, esa es la Pascua, y la Pascua, hermanos, bueno, se tenía que celebrar por un mandamiento, esto nos lo repite allá en Deuteronomio 16, no lo vamos a revisar, pero bueno, igual lo repite en Números y también en Crónicas, si no mal recuerdo, pero bueno, este es un acto de que ahora los creyentes en Cristo Jesús tenemos que participar de la cena del Señor, y el primero dice ahí, número 1, vamos a revisar el versículo número 24, dice: cuando Cristo cenó con sus discípulos, vamos a entender que Él está en ese pasaje, hermanos, como les repito, está en esa cena, lo que conocemos en la última cena, previo a su muerte. Dice, antes de ser entregado, ¿dio qué, hermanos? Según el versículo 24 de 1 Corintios 11. Dio gracias. Dio gracias. Gracias, hermanos. ¿verdad? Dice, entonces, cuando celebramos, hermanos, esta ceremonia de la cena del Señor, esta ordenanza, entonces es una acción de gracias. Es una acción de gracias. Estamos dando gracias a Dios. ¿Por qué, hermanos? Dice ahí, si ven la presentación, en la parte de abajo dice, está dando gracias a Dios no solamente por la comida, sino por lo que Dios hizo en aquel entonces, en esa primera Pascua. Y cuando usted y yo participamos de la cena del Señor, estamos siendo agradecidos con Dios. ¿De qué? De que así como sacó a aquellas personas de Egipto, así también obra en nuestra vida. También vino a tener misericordia de nosotros y nos sacó del Egipto en que andábamos.
Yo no sé cuál haya sido nuestro Egipto, a lo mejor andábamos metidos en drogas, en chismes, en adulterios, en lo que sea, ¿no? Andábamos en malos pasos, cualquiera que esto sea, o simplemente no teníamos nada, a lo mejor éramos conscientes de las leyes humanas y a lo mejor decíamos, bueno, no hago nada malo, ¿verdad? A lo mejor humanamente podríamos evaluarnos así, pero simplemente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando viene la Pascua a nuestra vida, cuando viene Jesús a rescatarnos, Él dice que entonces nos da salvación y entonces Él nos salva y entonces ahora nos da una nueva perspectiva de vida. Y luego dice, cuando Él inició la cena, ¿qué estaba recordando en ese momento? Ahí mismo, vamos al mismo versículo. Al final del versículo 24, ¿qué dice? Hacer En esto memoria. Su cuerpo. Hacer esto en memoria. Estaba recordando en ese momento, Hacer esto en acuérdense memoria de mí, acuérdense de mí, es decir, acordémonos de Jesucristo, acordémonos de lo que hizo ahí en la cruz. ¿Qué hizo el Señor ahí en la cruz? Morir por nosotros. Murió por nosotros. Jesucristo tomó el lugar de ese cordero de la Pascua. Dice la escritura que ese cordero tenía que ser de 1 año y que tenía que ser perfecto. Y entonces el Señor Jesucristo toma ese lugar de ese cordero perfecto, porque dice la escritura que fue obediente y obediente hasta la cruz, es decir, fue obediente al Padre, no pecó en ningún momento y se convierte en ese cordero. Y cuando Él derrama su sangre, viene a caer sobre nosotros y entonces cuando viene el espíritu de muerte, no pasa sobre nosotros, porque entonces Él dice que vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino entonces a darnos la salvación, ¿no? Eso es lo que vemos a través de los evangelios. Entonces dice, acuérdense de mí. Y cuando usted y yo nos acercamos con esa acción de gracias, yo me acuerdo entonces de que Jesucristo un día tuvo misericordia de mí, ¿verdad? Y pasó por alto lo que yo estaba viviendo en mi pecado, de mi esclavitud, y entonces vino a liberarme, a hacerme una nueva criatura, a reconocer que soy su hijo y que soy hechura suya, y entonces ahora, pues bueno, ya soy su joya preciosa. Y entonces cuando participamos de ese sacramento, de la cena del Señor, esta ordenanza, hermanos, yo estoy recordando al Señor Jesucristo ese acto que hizo en mi vida y debe de ser de gratitud. Y eso, bueno, ya leímos alguna porción ahí en Éxodo 1:30, que bueno, nos refiere a lo que acabamos de leer, ¿verdad? Y vamos a seguir aquí. Ay, ahora se me va muy rápido en este momento. Bueno, dice el número 2, también debe de ser un tiempo cuando conmemoramos algo. Y en este sentido, hermanos, vamos a revisar otra vez el versículo 24 y 25, donde dice en memoria de mí. Hasta ahí vamos bien. Dice, inciso A, el Señor dijo, hacer esto en memoria de mí para que recordemos en primer lugar a Jesús. Ya hablamos al respecto. Segundo, inciso B, dice, el segundo lugar para que recordemos lo que Él hizo en la cruz, pero estamos realizando el evento, el tiempo alrededor de la mesa para recordar lo que significa el sacrificio de Jesús. Eso es lo que estamos haciendo, hermanos, cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Cuando se nos habla y se nos dice, ahí va a haber cena del Señor, preparemos nuestros corazones. Eso es lo que yo estoy recordando. Yo creo que algo que nos queda bien claro a nosotros en nuestra memoria es el día en el que tuvimos ese encuentro con Jesucristo. Ese día en que el Espíritu Santo rompió y quitó toda venda de nuestros ojos y pudimos ver entonces claramente las palabras del Evangelio y pudimos entenderlas, comprenderlas y nuestro corazón cayó rendido ante los pies de Cristo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque estamos recordando con gratitud al Señor, ¿verdad? Y luego dice, número 3, también reconocemos que en la cena del Señor hay un simbolismo. Y esto, hermanos, ¿qué dice el versículo 25? ¿Verdad? Dice el versículo 25, así pues, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Aquí, hermanos, está diciendo que esta copa es el nuevo pacto y vamos a referirnos a lo anterior. A lo anterior era celebrar la Pascua
¿no? Era celebrar así de que en el día 10 había que sacrificar al cordero, había que asarlo, había que apartar la sangre, ¿no? Había que comerlo el día 14 y había que juntarlo con el pan sin levadura. Cuando los judíos o los hebreos hacían esta ceremonia, tenían que vestirse con una ropa, le llaman de salir, ¿no? Es decir, como de salir rápido, de tienes que tomarla ya preparado, como si te dijeran, como dijo por ahí un presidente, comes y te vas, ¿no? Eso era lo que había pasado en ese tiempo en el Éxodo. La gente hizo esta ceremonia, comió y bueno, al día siguiente salió en la madrugada o al amanecer. De tal manera, hermanos, que esa era parte de la celebración. Y en esta nueva parte dice, bueno, ya no lo van a hacer así, ahora lo vamos a hacer de esta manera. Tomen esta copa, ¿no? Este jugo de uva. Esto va a representar, ¿qué, hermanos? Ahí vemos qué simboliza el pan y qué simboliza el vino. El pan, el cuerpo de Cristo, y el vino, la sangre de Cristo. Es correcto. Entonces, ahora nosotros cuando celebramos la cena del Señor, bueno, vamos a utilizar estos dos elementos. Pero fíjense algo bien importante, hermanos, que hay aquí. Dice aquí, le pusimos aquí, simboliza. Es solamente un símbolo. Lo acabamos de decir que esas ordenanzas son un símbolo externo de lo que Dios ha hecho internamente, ¿no? No sucede algo como decimos, bueno, es que es el cuerpo de Cristo, ¿no? No estoy comiendo el cuerpo de Cristo, no, no, simplemente es un símbolo que estoy recordando. Así dice la Escritura, hacerlo para recordar, ¿no? Entonces, simplemente recordamos que Cristo, ¿no? Vino con gratitud, bueno, la gratitud de nuestra vino a salvarnos. Y eso es lo que simboliza. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí, hermanos? Yo sí, hermano, quiero hacer una pregunta. Sí, hermana, adelante. ¿Se podría decir que la Pascua, gracias, se podría decir que la Pascua simboliza vamos a decirlo así, un proceso físico y la Santa Cena es un proceso espiritual en fe? ¿Podríamos definirlo así? No sé. Las dos tienen que ver en cuestión espiritual porque está en medio la fe, ¿verdad? Solo que en el Antiguo Testamento sí lo llevaron físicamente en el acto porque tenían que salir precisamente de la esclavitud. Y desde luego, este pasaje de Éxodo sí tiene que ver, o cómo decir, va presentando precisamente lo que viene o apunta hacia Jesucristo, ¿no? Sabemos que la Biblia enteramente apunta a Jesucristo. Pero bueno, es que sí tiene que ver, las dos son espirituales, aun cuando en el Antiguo Testamento, bueno, sí hubo algo físico, ¿no? Nosotros físicamente, lo que ocurre físicamente, bueno, es nada más declarar que el Señor es nuestro Señor, ¿no? Declarar que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador, ¿no? Y no nos salimos de otro país, simplemente salimos de nuestra condición espiritual, ¿verdad? Ok, sí, mi pregunta más que todo era porque antes había que sacrificar el cordero, comer el pan sin levadura, o sea, a eso más que todo era lo que me refería, pero sí, está muy bien, hermano, muy bien explicado, gracias. Sí, en ese sentido, ahorita te doy la palabra, hermana Cristi, hermano Javi, dame un segundo. Realmente sí, en ese sentido, vemos cómo ahora dice, bueno, ya no hay sacrificios, ahora realmente el sacrificio ya lo hace Jesucristo, nosotros ya no tenemos que hacer nada, ya lo hizo Él, nosotros simplemente tenemos que acercarnos con fe, ¿no? Porque cuando leemos el Antiguo Testamento, si leemos el Éxodo, Levítico y alguna parte de Deuteronomio, nos habla acerca de las leyes de convivencia, vamos a llamarle así. Y entonces nos va diciendo, bueno, si el hombre hace esto, si mata, si agrede, si adultera, si hace esto, vendrá que venir al sacerdote y tendrá que traer unas palomas y tendrá que traer esto y te tendrá, es decir, había ceremonias para eso. Pero ahora todo eso lo engloba Cristo Jesús. Cristo ya hizo el sacrificio, ya no es necesario que nosotros lo hagamos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es bueno, simplemente creer en el sacrificio de Cristo Jesús, ¿no? Y nuestra fe está puesta ahí, y bueno, que el Espíritu Santo obre en nosotros para que podamos nosotros creer en ello. Hermana Cristi, quería comentar algo.
Hermano Edwin, la cena del Señor es una representación de lo que es una ordenanza que nos pone a los que somos creyentes o hemos puesto nuestra fe en el sacrificio, en la muerte de Jesucristo. Y viene siendo una obediencia al mandato que nos pide en Lucas 22:20, donde les dijo en su momento presente, Jesús a sus discípulos antes de ser crucificado. Fue la última cena, por eso se llama la cena del Señor. Dice así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, lo que nosotros venimos haciendo, que nos invitan las iglesias a estar haciendo, es este mandato que el Señor Jesucristo le dejó a sus discípulos y nosotros seguimos participando porque esta ordenanza está puesta hasta que Él venga. Entonces, ¿qué hacemos como iglesia, como creyentes? Porque no lo puede hacer uno que no es creyente, es el que ha depositado la fe en Jesucristo. ¿Qué hacemos? Hacemos una representación simulando el pan sin levadura. Simulamos también el jugo como una representación del vino, que viene siendo el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pero para esto hay que presentarnos limpios y puros delante de la presencia de nuestro Señor. Esto quiere decir que debemos de purificar nuestras almas, nuestro espíritu, pedir perdón y ponernos a cuentas delante del Señor antes de hacer esta conmemoración, por así decirlo. Porque insisto, pues es una ordenanza que se nos maneja, que se nos ordena, perdón, valga la redundancia, en los evangelios. Mi esposo también quiere hablar. Buenas noches. Agregando ahí, hermano Edwin, si es una ordenanza, yéndonos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Ese momento en el que Jesús está celebrando la Pascua con los discípulos y les anuncia su muerte y les anuncia que simbólicamente que el pan es su cuerpo y que la sangre es la sangre que va a derramar. En Isaías capítulo 53, si no lo leemos todo o antecito desde el 52:13 hasta el 53:12, viene la profecía de Jesús precisamente, vienen las características de cómo va a ser maltratado, cómo va a ser castigado y cuál es el propósito de ese sacrificio. Es todo. Así es, hermanos. Bueno, pues ya nos sacaron toda la duda y quedó más que perfecta. Y pues yo creo que ya terminamos porque la hermana ya nos dio el tema completo. Disculpen, hermano. No, está bien, hermana, porque eso nos enriquece. Digo, realmente estamos sacando cosas y eso está padre. Nos pide aquí la hermana Karina, si nos puedes pasar otra vez nuevamente los pasajes, hermano, o lo puedes escribir ahí en el chat para que quede grabado, por favor. Para que lo puedan checar los hermanos con más... ahí va, dice que ahí va, ¿sale? Bueno, entonces, eso es, hermana, hermana, no sé si quedó ahí ya más claro con el comentario de la hermana Cristi. Bueno, sigamos entonces. Entonces, hablábamos de ese simbolismo, y entonces hablábamos aquí precisamente, esos dos símbolos, ¿verdad? Hablan... perdón, el hecho de que el pan nos habla de la encarnación de Cristo, y eso es lo que nos acaba de leer nuestra hermana, obviamente está en Juan, pero también está en el pasaje de Lucas, y entonces, en ese sentido, el pan simboliza la encarnación de la encarnación de Cristo, y entonces el vino, pues simboliza ¿qué, hermanos? ¿Qué cosa, hermano? El pan simboliza la encarnación de Cristo y el vino simboliza ¿qué? La sangre de Cristo. Sangre de Cristo. La sangre de Cristo que viene, ¿verdad? Es decir, que viene en ese beneficio para la expiación de nuestro, bueno, la expiación y sacrificio para pagar el precio por nuestro pecado, ahí al derramar la sangre. Eso precisamente eso es lo que estamos celebrando, esa representación. Y bien dijo la hermana, creo que es un término que yo no estaba tomando, pero bueno, también, hermanos, cuando participamos de la cena del Señor, es un tiempo cuando logramos una comunión. Vamos a leer, hermanos, ese pasaje, primero los Corintios 10:16, y de ahí leemos versículo 21, solamente versículo 16
y 21 del capítulo 10. Si alguien lo tiene de primero los Corintios, le pido que lo lea. Yo, hermano Edwin. Sí, hermana, por favor. Dice la palabra de Dios, la copa de bendición que bendecimos no es la copa de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Versículo 21. No Sí. podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Gracias, hermana. Fíjense cómo este pasaje nos habla de que o tomamos una u otra cosa, es decir, no podemos estar partidos, ni estar a media tintas, ni estar tibios, ni nada. Y es algo que comentaba la hermana Cristi ahorita, es decir, es cuando nos acercamos a la mesa del Señor, tenemos que tener esa comunión con el Señor en santidad. Es ahí entonces donde vamos ahora al siguiente pasaje que está mostrado aquí en la pantalla de primero a los Corintios, capítulo 11, vamos al versículo 28. Yo se los leo y alguien que nos lea el versículo 31. Dice el versículo 28 de primero a los Corintios 11. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Alguien nos quiere leer el versículo 31, por favor? Yo, hermano. Adelante. Si pues nos examinara, si nos a ver, si pues nos ay no, es que aquí está tachado mi hoja. Examinásemos, ajá. A nosotros mismos, Uh-huh. no seríamos juzgados. O sea, Gracias. si yo mismo me examino, pues yo voy a decir, yo estoy bien. Por eso comentaba ahorita la hermana, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Es correcto. Por eso dice la escritura, examínese cada uno. Aquí lo acabamos de leer. Y entonces fíjense, hermanos, cómo es. Cuando yo me acerco a la mesa del Señor, yo tengo que llegar con esa postura de ponerme en comunión con el Señor. Arrepentirme, reconocer que soy pecador, pero hermanos, no se trata solamente de me arrepiento y participo de la cena y cuando termina, esta ceremonia, pues ya sigo otra vez mi vida alegre. No, tengo que vivir todos los días en esa comunión con Cristo. Yo todos los días me tengo que examinar delante de Dios para que Él bendiga mi vida. Adelante, hermano Javier, hermana Cristi. Sí, hermano Edwin. Recordemos en el Antiguo Testamento cuando se hacían los sacrificios para expiación de los pecados, los designados para eso que eran los sacerdotes, tenían ellos que primero santificarse para antes de entrar a la presencia de Dios en el tabernáculo. Tenían ellos que entregar ofrenda y sacrificio para primero hacer purificación de ellos mismos, porque si no, inmediatamente que se presentara delante de la presencia del Señor, con pecado, con una mancha, aún consciente o inconscientemente por parte de ellos morían al instante. Era por eso que se les colocaba unos cascabelitos, no sé si lo han leído detenidamente. Cuando un sacerdote entraba al tabernáculo, se les tenía que amarrar un mecate y colgarles unos cascabelitos porque ahí andaban entre el tabernáculo de lado a lado, ofreciendo incienso, ofreciendo la sangre del cordero, y ya cuando el pueblo de Israel oía que los cascabelitos ya no se movían, significaba que había caído muerto por el pecado, porque no había sido santificado. Entonces, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Jalaba con el mecatito y sacaba muerto al sacerdote, porque ellos no podían entrar a la presencia de Dios. Entonces, ellos todos los días tenían que ofrecer sacrificio para el perdón de los pecados, tenían que, como dice la hermana, ponerse a cuentas con el Señor. Con ti más nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que ponernos todos los días a cuentas con el Señor, como dice usted, hermano Edwin, no solamente cuando son la cena del Señor, no solamente ahora en estas fechas que se celebran las Pascuas, no, hay que ponernos a cuentas con el Señor día a día, porque día a día debemos ir a la presencia de Dios. Amén. Así es, hermana. Y realmente cuando leemos la escritura, bueno, vemos que eso le sucedió a los hijos de
Aarón, ¿no? Ellos hacen mal el procedimiento como sacerdotes y son exterminados por el Señor, o sea, son muertos porque dijo, ¿por qué hacen eso si así no es? O sea, no se habían purificado, no habían ido delante de la presencia de Dios. Y eso, hermanos, realmente nosotros cuando nos acercamos tenemos que tener esa actitud, por eso todos los días yo tengo que ir delante de la presencia de Dios y decir, Señor, ahora tú ve mi corazón, o sea, tú ve qué es lo que hay, ¿no? Sabiendo que la palabra de Dios dice que Dios conoce la intención del corazón, que Él ve lo que no ve el hombre, es decir, ve más allá, y nuestra intención es siempre acercarnos a lo que Dios nos está diciendo en esa comunión, tener esa comunión con el Señor en santidad, ¿verdad? Y es ahí, hermano, cuando yo celebro o cuando celebramos la cena del Señor, es el tiempo cuando Cristo administra su gracia, administra poder. Y hermanos, aquí dice, bueno, los enfermos pueden recibir sanidad en el momento. Y hermanos, en sí no es que, bueno, voy a tomar y tomo el vino, tomo el pan y eso me va a traer a mí una, ¿cómo se llama? Eso me va a Sanidad. tener sanidad. No tiene algo, o sea, en sí el elemento no tiene esa magia, digamos, no hace, sino que dice ahí, es por la presencia del Señor que puede haber sanidad, pero también, hermanos, es esa fe que yo tengo cuando yo me acerco a Jesucristo, y también Dios me puede sanar cuando yo oro o cuando estoy en una predicación, cuando yo creo la palabra. El elemento dice, no hay poder sobrenatural sobre los elementos, no lo hay. Es simplemente una conmemoración, una representación, es decir, un elemento que hace esa representación de lo que venimos hablando de la Pascua, ¿no? Y en lo que ya hemos hablado acerca también del bautismo, que simplemente es una representación acerca de la muerte, de cómo somos renacidos o somos cómo nacemos ahora a través de cómo somos muertos y bueno, ahora somos nacidos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, pues creo que vamos bien hasta aquí, y eso, hermanos, es importante en mi actitud, cómo yo debo de acercarme. ¿Por qué? Porque también aprovecha la cena del Señor, dice el versículo 26 del capítulo 11 de primera carta a los Corintios, que también, ¿qué, hermanos? ¿Alguien nos puede leer ese versículo? Primera a los Corintios 11, 26. Yo, hermano, Por favor, hermana. Primera de Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Gracias, hermana. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que dice, cuando la muerte del Señor hasta que Él venga. Y entonces aquí dice, podemos aprovechar para proclamar el significado de qué, hermanos. El significado de la muerte de Jesucristo, y es una manera de cumplir con un propósito del discipulado cristiano, anunciar las buenas nuevas. Cuando participamos de la cena del Señor, si hay alguien que no es creyente en el Señor, si es alguien que aún no entiende cómo acercarse a la mesa del Señor, es un tiempo en el que podemos proclamar el significado de la muerte, lo que tiene que ver en nuestra vida espiritual, y bueno, es parte de anunciar las buenas nuevas. Decir que la muerte de Cristo Jesús ahí en la cruz tiene un propósito de darnos salvación, ¿verdad? Y esto también nos ayuda a proclamar el evangelio en el versículo 26. ¿Vamos bien, hermanos? Sí. Bueno, número 6. Cada vez que se celebra la cena del Señor, también debe haber un tiempo de evaluación. Esto ya lo acabamos de hablar, pero dice aquí, ¿qué es lo que se debe evaluar, hermanos? Según el versículo del 27 al 32, léalo ahí ahorita en su casa en silencio. Ahí donde está, del 27 al 22, estamos en primera carta a los Corintios 11. Y entonces, ¿qué es lo que debemos de evaluar, hermanos? Aquí está. 9. Ese yo ese. No es cierto. Sí. Porque subí. Debemos evaluarnos a nosotros mismos. Sí.
debo de valorar mi mismo actuar, es decir, mi propia condición, cómo estoy delante de Dios, ¿verdad? Mi condición delante de Dios, cómo está. Y tengo que ser, hermanos, honesto. ¿Por qué, hermanos? Porque mi vida tiene que ser reflejada a través de esto y tiene que ser comparada a través de esto, no a través de el humanismo o lo que diga otra persona, ¿no? O sea, yo no puedo decirles, bueno, si para ti está bien, pues está bien. Pero entonces, pues todo va a estar bien, ¿no? O sea, nadie va a estar mal. ¿Qué es? O sea, tengo que ver mi vida cómo está en cuestión de esto, cómo está en cuestión y en relación con la Biblia. Y es donde yo voy a evaluar cómo se refleja mi vida en cuanto a esto. Y entonces es ahí donde yo tengo, hermanos, que llegar a ese propósito. ¿Con qué fin o con qué propósito se hace, hermanos? ¿Con el propósito de qué? ¿Qué dice? A ver, vamos a echarle coco, hermano. De no ser tropiezo, hermano. Ahí está, con el propósito de no ser tropiezo. Es decir, yo comprendo o valoro que dice ahí correctamente lo que significa el sacrificio de Cristo, la relación con nuestra participación al tomar los elementos de la comunión, a fin de que no traiga división. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué digo esto? Vamos a la siguiente diapositiva. Porque lo que primero leímos cuando empezamos a leer este capítulo de 1 Corintios 11, comenzamos del versículo 17 hacia adelante y vemos que los corintios estaban tomando la cena del Señor de una forma indigna, refiriéndose en este sentido a la cena, ¿verdad? ¿Y qué era lo que estaba pasando, hermanos? Lo tomaban indignamente, ¿por qué? Porque estaban ebrios. Ellos iban y tomaban la cena del Señor, pero abusaban de esos elementos. Pongámonos en contexto. En ese entonces tomaban, bueno, pues la uva, ¿verdad? Ya añeja, que pues se hace vinagre, después se hacía el vino, ¿no? Entonces lo hacían de esa manera, hermanos, y realmente, ¿qué era lo que pasaba? Que se hacía realmente ya una fiesta. Ya no era tan propiamente decir, vamos a participar de la cena en conmemoración. O sea, lo hacían, pero se excedían, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que también estaban haciendo acepción de personas y menospreciaban a los pobres, a los esclavos, ¿no? Que había en la congregación, porque esa era su condición. No, tú no puedes participar por esa condición. No se trata de eso. Se trata de tomarlo de una manera correcta, ¿verdad? Es decir, yo tomo el pan y tomo el vino de la manera correcta, es decir, no tengo un exceso ni un abuso, pero también veo mi condición y del mismo modo también es una comunión con mis hermanos en que todos participamos de esa salvación en Cristo Jesús, también de esa conmemoración de que Cristo vino a morir por nosotros. Entonces, esa era la cuestión, por eso dice el versículo, primero los Corintios 11, ya el versículo 32, 33 al final dice, bueno, si alguien más quiere comer al final, bueno, que coma, pero ya después de la celebración, pero aún no con exceso, pero dice que todos participen de ello, como se hacía ya en Hechos capítulo 2, acércate y come con tu hermano, pero también ora, pero también ten esa comunión, es decir, pero no llegues a un exceso. Y esas son de las cosas, hermanos, por cual Pablo les escribe, porque los corintios llegaban a ese tipo de abusos. De hecho, cualquier persona que se acercara a la mesa lo podía hacer, no tener un examen de conciencia, si eran creyentes o no en Jesucristo, lo hacían. Pero él viene a decir, bueno, tienen que hacer de esta manera como está escrito, ¿verdad? Así es como lo narra Pablo. Y es de tal manera, hermanos, que no se tenga un exceso, pero que tampoco se limite a quién sí o a quién no, ¿verdad? En ese sentido, refiriéndonos al aspecto, ¿verdad? Porque entendemos que aquel que se acerca a la mesa del Señor está entendiendo el sacrificio de Cristo Jesús. Está entendiendo lo que el Señor hizo a través de ese acto. Por eso cuando nosotros, cuando el ministro o cuando el pastor está dirigiendo esta ordenanza, él dice, bueno, hagamos un examen de conciencia. Y entonces tenemos un tiempo para ponernos a cuentas con el Señor. Y hay un tiempo en el que dice, bueno,
si tú no has entendido, ¿no? Las buenas nuevas, si no entiendes el plan de salvación, te pedimos que te abstengas, precisamente para que no lo tomes indignamente, para que lo puedas tomar, ¿verdad? Con todo conocimiento de lo que estamos haciendo, porque si no, entonces sería simplemente como, ¿cómo le podríamos llamar? Como un ritual, como algo que hacemos de decir, bueno, pues voy a comer y punto. Es decir, no le doy un significado como tal, no le estoy dando el significado correcto de hacerlo en memoria de Jesús, en memoria de la salvación que me dio, en memoria de lo que Dios está haciendo en mi fe, ¿no? Entonces, eso es importante, hermanos, que lo podamos evaluar, y por eso tenemos que ir a la cruz siempre a entregar nuestra vida al Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos que realizar, hermanos, ese examen a nosotros mismos y arreglar la cuenta. Dice, estamos en condiciones de tomar la cena del Señor, ¿no? Y a eso voy. Ya se lo comenté, la hermana Cristi lo comentó también. Nos acercamos a la mesa del Señor, donde yo me pongo a cuentas con Él, pero no solamente para tomar la cuenta, es decir, no termina la cena del Señor y entonces sigo en mi vida. No, tengo todos los días que esforzarme por vivir en santidad, que esforzarme por ser obediente a los estatutos y mandatos del Señor. Y esto, hermanos, realmente tenemos que entenderlo, porque yo tengo que buscar siempre mi santidad. Por eso el Señor siempre nos llama y nos dice, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Y algo que aprendí de un hermano cuando estuvimos, bueno, todavía seguimos en el programa de Centinelas, él me decía, mira, hermano, yo lo único que te quiero decir es lo siguiente. Tú lo que tienes que hacer es obedecer a Dios y obedecer a tus padres. Preocúpate por eso. Y cuando yo me empiezo a preocupar por obedecer al Señor, sucede eso, hermanos, que yo todos los días hago un examen de conciencia. Y nosotros todos los días tenemos que hacer ese examen de conciencia para que nuestra vida entonces nos lleve y que cuando lleguemos a la cena del Señor, bueno, en ese momento igual, si hay algo pues, que examinar y que pedir perdón, lo hagamos, pero que nos acerquemos con la confianza, que nos acerquemos con la alegría y que nos acerquemos con ese temor reverencial al Señor de entregarle nuestra vida y que Él siga bendiciendo nuestra vida y nos siga dando de su gracia y de su misericordia y recordarlo con gratitud. ¿Cómo una persona, hermanos, puede participar indignamente? ¿Qué dice ahí la presentación, hermanos? ¿Pueden leerlo? Al hacer cualquier cosa que le impida apreciar claramente el significado de los elementos y acercarse de manera solemne en actitud reflexiva y reverente. Y dice, en el caso de los corintios el obstáculo era grave, es decir, se excedían, estaban ebrios. Entonces, cuando una persona, pues no, ellos no estaban entendiendo el significado, estaban abusando de esa ordenanza, ¿no? Y es lo mismo, cuando uno no conoce el Señor o cuando uno empieza a caminar, bueno, a veces tenemos dudas y las hemos estado aclarando y se van a ir aclarando cada día y eso nos va a llevar a que realmente lleguemos al momento en que la podamos tomar de la manera de vida y no lo hagamos indignamente, ¿verdad? Y es ahí, hermanos, donde hay un significado triple en la cena del Señor. ¿Cuál es el primero, hermanos? ¿Alguien lo quiere leer? Hacia el pasado, recordando la muerte del Señor en la cruz. Eso es lo que yo recuerdo cuando estoy tomando la Santa Cena. El número 2, hermanos, ¿alguien lo quiere leer? El significado hacia el presente es un tiempo para mirar hacia adentro de nosotros. Eso ya lo hemos comentado, mirar hacia mí, mi condición y lo que Dios ha estado haciendo en mi vida. Y el último punto, ¿alguien lo quiere leer? La cena del Señor es también un tiempo para mirar hacia su futuro y hacia la segunda venida de Jesucristo. Gracias, hermana. Y eso, hermano, también nos tiene que llenar de fe y de esperanza, porque dice que lo hagamos ¿hasta cuándo? La segunda venida de Jesucristo. Sí, y así lo dice el texto, hacer esto en memoria de mí hacer esto en memoria hasta que Él venga. Y hay que hacerlo, hermano, y lo hacemos sistemáticamente.
¿verdad? No importa si lo hacemos cada semana, si lo hacemos cada mes o cada 6 meses, ¿no? La iglesia tiene un plan para hacerlo, cada iglesia lo maneja de manera diferente, pero hermanos, eso también nos tiene que llevar en ese significado. Yo recuerdo entonces la muerte del Señor en la cruz, lo que hizo por mí, ¿verdad? Recuerdo el presente o estoy en ese presente, estoy viendo qué es lo que hay en mi vida y hacia dónde va, cuál es mi esperanza, ¿no? Hacerlo hasta allá. Y en este último punto, bueno, en estos últimos dos, o en los tres, perdón, en los tres, pues va implícitamente el predicar el evangelio, como decíamos hace rato, ¿no? Una manera de explicarlo y que la gente pueda entender, perdón, de que también anunciar las buenas nuevas, de tal manera, hermanos, que hay que hacerlo repetidamente hasta que Él venga. ¿Hay preguntas, dudas hasta aquí, hermanos? Hermano, disculpe, quería preguntar, para poder participar de la Cena del Señor, ¿debes estar bautizado aparte de hacerte el examen de conciencia? Tiene que ser creyente en Jesucristo y declarar que el Señor es, o sea, una nueva criatura, pues, ¿no? Ajá. Tiene que ser cristiano y puede comenzar a participar, ¿no? Es decir, va en esos procesos, ¿no? Si es bautizado, bueno, a lo mejor el bautismo se hace en cierto periodo, entonces sí habría que consultarlo en ese sentido, bueno, con el pastor, pero así hacerlo, hermanos, ¿no? A veces hay que esperar al bautismo, pero sí podemos participar cuando hemos entendido el plan de salvación. Si yo entiendo el plan de salvación, si yo ya reconozco que el Señor es mi Salvador, si yo ya reconocí y entregué mi corazón y ahora soy su hijo, entonces puedo participar de la Cena del Señor. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda extra, hermanos? Hermano, una pregunta. Sí, hermana. Déjame quitar aquí esto. Sí, okay. Hermano, una pregunta. Sí. Como cristiano, el tomar la Santa Cena implica, bueno, yo sé que a lo mejor me va a decir que no sabría, o no sé, pero ¿es pecado tomar teniendo conciencia de que se está haciendo indignamente, por decirlo así? ¿Se consideraría pecado el hacerlo sin estar a cuentas con Dios? ¿Es correcto? Sí, hermano. Ok. Con eso no digo, no lo voy a decir simplemente sí, porque Gracias, lo estamos haciendo de una manera, lo estamos haciendo de una manera errónea, ¿verdad? Ahí como, dice, hermana Delia, sí. Ahí sí, dice hermana. en el versículo 27 del mismo capítulo 11 que estamos leyendo, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahí dice, ahí es bien claro. Así es, exactamente, digo, realmente no, digo, pues, a fin de cuentas, digo, la respuesta gracias, hermana, por la respuesta, y así es pecado delante de Dios, pero también entendamos que si en alguna ocasión lo hicimos de esa manera, también podemos acercarnos al trono de la gracia del Señor y abogado tenemos para con el Padre y también tenemos un Dios de misericordia, un Dios perdonador, un Dios que, bueno, si lo hicimos por desconocimiento, Él en su gracia nos va a perdonar y si lo hicimos de una manera, ¿cómo se dice? Aún sabiendo, pues, consciente, aún en eso también el Señor lo va a hacer porque nuestro corazón va a estar al arrepentimiento, va a estar obrando el Espíritu Santo que nos va a estar diciendo que lo hicimos de una manera errónea, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que en mi corazón debe haber un arrepentimiento y entonces la próxima ocasión que yo me acerque a la mesa del Señor, lo pueda hacer de la manera correcta y saber entonces que si hay algo en mí, si hay algo que me está estorbando, yo le aconsejo, mejor me abstengo, ¿verdad? Es decir, cuando se nos dice, bueno, si practico algo en lo secreto, ¿no? Si realmente no me estoy arrepintiendo de algo y estoy pecando y pecando. Bueno, dice la Escritura, mejor abstente. Eso es mejor para nuestra vida espiritual
que realmente estar aún pecando más y más al respecto, ¿verdad? Y para eso entonces, por eso se nos invita a que busquemos si hay que necesidad de consejería, lo hagamos, o o bueno, realmente pues pidamos la ayuda en oración a Dios y al Espíritu Santo para que nos ayude de cambiar el rumbo y entonces realmente seguir el camino del Señor, ¿verdad? Esto va por ahí. Déjenme poner aquí ya para concluir, ya estamos terminando, hermanos. Ya nos falta nada más un par de diapositivas y ya terminamos. Entonces dice, la cena del Señor, hermanos, es un tiempo de comunión y participar de esta celebración nos permite profundizar nuestra relación con Jesús y los demás creyentes. Y también compartir la celebración juntos fomenta la unidad y el amor entre los creyentes. Y eso es importante, hermanos, porque también aquí es donde entra el amor. Si hay algún hermano que se abstiene a veces de tomar la Santa Cena, también a veces es algo que a lo mejor en su vida le está estorbando. Y es una oportunidad también para podernos acercar, también orar por el hermano y también ministrarlo de tal manera, y me refiero a aconsejarlo o tener a él, darle palabra para que él pueda entonces, sí, alinear su vida, ¿no? De lo que estábamos comentando ahorita. Y de nosotros, bueno, también fomentarnos en ese sentido de buscar la santidad para ser un cuerpo santo, como Dios nos dice, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí termina la presentación. Quiero saber, hermanos, si hay alguna duda, comentario, queja, reclamación, todo lo demás, hermanos, adelante. Es el tiempo en que podamos seguir comentando al respecto. Si, por ejemplo, estamos celebrando la cena y de repente, no sé por qué, aparecen pensamientos muy negativos, ya sea consciente o inconscientemente, como muletillas repetidos y repetidos. ¿Eso sería pecar? Pero es que en ese momento, bueno, si viene algo ahí consciente, inconsciente, yo puedo tomar la actitud de Señor, esto lo entrego a tu mano, en ti, ¿no? Por eso dice la Escritura ahí, que llevo mis pensamientos cautivos al Señor. Entonces, Señor, esto te lo entrego y que no me interrumpa tener este tiempo de comunión contigo, ¿verdad? Es decir, yo esos pensamientos no les hago caso, los rechazo en el nombre de Cristo y entonces me concentro en lo que estoy haciendo. Si es que ya estoy participando, ¿verdad? Si ya tengo aquí mi copa de vino y aquí tengo ya mi pieza de pan, si en ese momento me está hablando usted, bueno, yo en ese momento eso se va y entonces me concentro en que Dios me perdonó, en que yo ya me puse a cuentas con Él, en que ahora mi relación está bien con Él y que puedo participar de ello, ¿verdad? Y entonces, si es una lucha que después del acto va a volver a suceder, bueno, llevar esos pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús, ¿verdad? Ok, excelente, gracias. Sí, hermano Javier, hermana Cristi. Soy Cristi, hermano. Referente a lo que está diciendo el hermano Gustavo, siempre que queramos exaltar a nuestro Señor, siempre que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu esté dispuesto a glorificar a nuestro Señor Jesucristo, adivinen quién siempre va a estarnos metiendo zancadillas. El campo de batalla del enemigo es la mente. Cuidemos eso, hermanos. Cuando estemos a punto de elevar una oración, siempre va a venir el enemigo a taladrarnos en la mente. Entonces, como dice el hermano Edwin, es cortar de tajo. Y como dice el versículo, llevar cautivo los pensamientos, cancelar, echar fuera de nuestra mente todo eso que quiere el enemigo susurrarnos al oído. Sí lo hizo con Jesús cuando estuvo siendo tentado en el desierto. Que no puede estarnos haciendo con nosotros con tal de hacernos tropezar, con tal de lograr su cometido, que es no permitir que el nombre de Jesucristo sea exaltado y honrado y glorificado. Entonces, referente a lo que preguntaba el hermano Gustavo, sí, pasa, lamentablemente pasa, pero como hijos de Dios tenemos el poder y la autoridad en el Espíritu Santo de cortar de tajo todo pensamiento, ¿verdad? Y un comentario. Sí, hermana, adelante. Sí es así como dice la hermana Cristi, el enemigo siempre va a tirarnos dardazos y a la mente, ¿verdad? Es donde puede atacar y es
una parte muy poderosa que tenemos. Pero si nosotros nos aferramos a esa palabra que dice en el libro de Isaías, capítulo 1, no recuerdo el versículo, que Él, todos nuestros pecados, Él nos los limpia y nos los hace blancos, así fueran rojos. Y dice también la palabra que el Señor los ata y los echa al fondo del mar y jamás se vuelve a acordar de ellos. Entonces, así el enemigo quiera venir a recordárnoslos, ¿por qué le vamos a dar poder? Si nosotros tenemos que aferrarnos a esa promesa que el Señor ya nos hizo. Yo ya te limpié, ya te santifiqué. O sea, ahí es donde valoramos más la sangre de Cristo, ese sacrificio que hizo en la cruz. Y tengo que decirle, estás derrotado, porque el Señor ni siquiera se acuerda, porque su palabra lo dice, ¿verdad? Y no hacer caso que el enemigo, porque a lo mejor va a querer que nos abstengamos de esa comunión que tenemos cuando participamos en la cena del Señor. Es correcto, hermana. Y esto viene a decir, porque el enemigo siempre va a ir a acusarnos con Dios. Siempre nos va a acusar. Mira, haces esto. Siempre va a querer apuntarnos como con el dedo acusador. Nos va a querer poner en la posición de ser culpables. Pero tenemos que entender entonces que en Cristo somos libres, en Cristo somos lavados, en Cristo somos renovados, en Cristo ya fuimos comprados. Y en esa lucha, como dice bien nuestra hermana Cristi, eso, hermanos, siempre va a pasar. Pero es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que llenarnos de la palabra del Señor, ¿verdad? Recordemos que Jesús, cuando fue tentado, Él respondió con la palabra, ¿verdad? Y tenemos que tener la palabra. Hay ocasiones, bueno, pues a lo mejor vamos a batallar un poquito más, pero necesitamos esforzarnos sabiéndonos que Él es el que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús, ¿no? Amén. Y entonces, aun cuando vengan los pensamientos, Señor, yo me pongo, ¿no? Ahí dice nuestro hermano bien, la armadura de Dios, Señor. Bueno, pues yo en este momento entrego esos pensamientos, no quiero que eso me turbe, yo tengo una paz contigo. Y entonces, bueno, ya te pedí perdón por aquello que me está acusando Satanás o quiere acusarme, pues eso ya lo perdonaste y ya quedó atrás, ¿no? Y no hay por qué estar otra vez de que me perdonas, pero pues me sigo colgando la culpabilidad, pues no, porque ya me lo perdonó el Señor. Y bien dice la hermana Delia, eso ya el Señor, ya te lo perdoné y ya lo tiré al fondo del mar y ya no tengo por qué volverte a perdonar algo que ya lo hice, ¿verdad? ¿Algo más, hermanos? ¿Preguntas, dudas? ¿Vamos bien? Bueno, hermanos, pues pues vamos a despedirnos entonces. Si no tienen algo más que aportar, deseando que esta sesión haya sido de bendición, que nos haya aclarado algunas dudas, que nos haya enriquecido, que nos haya fortalecido y que nos ayude, como todas las clases, a crecer en el conocimiento de Cristo para que podamos cada día ir creciendo en ese proceso de santificación. Entonces, hermanos, por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Pues pido así un voluntario o voluntaria que nos quiera llevar en oración para entregar esta sesión al Señor. Por favor. ¿Quién dice yo? Yo, hermano Gustavo. Adelante, hermano, por favor, gracias. Señor Jesús, te damos gracias por compartirnos de tu palabra, por llenar de sabiduría a cada uno de mis hermanos. Te damos gracias por quitar y evitar toda distracción en esta noche, Señor. Te damos gracias porque sabemos que vas a hablar consciente e inconscientemente y en nuestro corazón. Y aquellos que te quieren y te quieren seguir van a poder ejercer esta palabra, van a poder hoy mostrarse delante de ti sin mancha y sin pecado. Te damos gracias por este tiempo que has pasado con nosotros. Te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, aunque no conozco sus nombres o dónde viven, tú sí los conoces, Señor, perfectamente. Bendícelos, Señor, en todo tipo de áreas que te gusta bendecir, Padre. Llénalos de tu gozo, de tu espíritu, de todo aquello que representas, Padre, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.